Jesús rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo he venido a prender fuego sobre la tierra, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan ustedes que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. En adelante, una familia de 5 estará dividida: 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Hermanos y hermanas, ese domingo el Señor nos dice unas palabras muy estremecedoras, muy fuertes y muy exigentes. Sin duda el Señor emplea eso que todos llamamos figuras, ejemplos, signos. Habla del fuego y habla de la división. Estas figuras nos ayudan a comprender el sentido más profundo, porque siempre una metáfora, una figura, nos ayuda a ir a un núcleo principal de lo que nos quiere decir, pero nos deja la libertad para que todos podamos interpretar lo mejor posible. Y así podamos discutir y entender lo que nos quiere decir el Señor. Eso es lo bonito de la fe cristiana, que el Señor no imparte normas. El Señor suscita en nosotros inspiraciones. Nos dice palabras, parábolas, palabras figurativas, para que todos imaginemos, cada uno según su situación, cómo vivir lo que el Señor está diciendo. Y hoy día su palabra se refiere a una cosa muy importante para la vida del pueblo de Israel y para la vida del cristianismo, que en muchas iglesias del mundo, por eso es que el Papa ha levantado su voz, se ha olvidado: la profecía. Cuando nosotros nos bautizan, todos tenemos, gracias al bautismo, 3 tareas fundamentales
que se llaman munus, que significan 3 carismas fundamentales de todo cristiano: el ser sacerdotes, profetas y reyes. Es decir, tenemos la tarea, la misión de gobernar, reyes, de santificar, sacerdotes, y de profetizar, es decir, de anunciar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Y en el antiguo Israel los profetas habían tenido una gran tarea, una gran misión: decir la palabra adecuada y justa para transformar las situaciones difíciles. Y qué difícil es decir una palabra justa, ¿no es cierto? Cuando alguien viene con un problema, no podemos decirle cualquier cosa, porque si no, nuestra palabra no tiene ningún sentido y la persona simplemente queda con su problema. Primero tenemos que escucharla y ver qué es lo adecuado para decirle. Ustedes todas aquí presentes y todos presentes alguna vez han pedido un consejo, ¿no es cierto? Los profesores, sobre todo del colegio, han escuchado petición de consejo de sus alumnos y a veces les han respondido. Pero cuando respondemos simplemente formalmente, entonces no hay ninguna cosa nueva que uno pueda hacer. A veces nos pasa a los sacerdotes también, ¿no? Cuando alguien viene con un problemón terrible, uno le dice: reza mucho, hijita, y se acabó. Reza mucho, papacito. Y la gente se queda en boleros, tirando cintura. Uno necesita siempre la palabra adecuada. Para eso necesita haber escuchado mucho para decir, bueno, ¿qué diría el Señor en esta situación? Y tiene que ponerse en la condición de que uno, justamente como ha recibido el bautismo, uno tiene ciertamente que actuar como el Señor. Porque nos bautizamos en Cristo y cada uno de nosotros somos Cristo para la otra persona. Por eso Jesús hoy día quiere que todos ejerzamos esa actitud de respuesta profética a las situaciones. Y lo primero que dice entonces, que Él ha venido a traer fuego a la tierra, y cómo quisiera que estuviera ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. Él está hablando de su muerte que justamente por anunciar fuego en la tierra va a sufrir como consecuencia el martirio, porque Él no va a matar a nadie. Él va a anunciar el evangelio del amor. Y el fuego entonces aquí es muy claro. Es el fuego del amor que nos trae el Señor. Todos sabemos lo que es un amor ardiente, ¿no es cierto? Las parejas se quieren así, con amor ardiente, ¿sí o no? Y uno quiere a la mamita, al papito, también con amor cariñoso, ardiente, profundo. Si no, no es amor, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, tenemos todas unas modas ahí ya de demasiada ardencia, ¿no? Pero lo importante es que el amor, si es apasionado, es verdadero amor. No es solamente eso, el amor tiene que ser responsable, pero si es ese calor humano, el cariño, no hay amor, pues. El amor en la tradición de la fe cristiana y que viene de Israel tiene 2 características: cariño, y eso se dice gesed, y tiene también firmeza, fidelidad, y se dice emet. Y los hebreos decían gesed we gemet, o sea, amor con ternura, amor cariñoso con fidelidad. Las 2 cosas no se pueden separar. De tal manera que tiene que ser un amor fiel y una fidelidad amorosa, cariñosa. No se puede separar. Ustedes a sus hijos no los quieren con mucho cariño, pero los martes, jueves y sábados. Y después el papá los martes, jueves y sábados y la mamá los lunes, miércoles y viernes. Los chicos quieren que los quieran fielmente, estando los 2 papás, y simultáneamente quieren también, ¿no?, que los quieran con cariño permanente, juntos, no separados. Ese amor que tiene estas 2 dimensiones, el Señor acentúa hoy día una, que es la firmeza, que es la necesidad de que ese fuego que es el amor se irradie por toda la humanidad. ¿Para qué cosa? Para definirnos, para hacernos fuertes en ese amor,
para hacernos decididos. No es un amor melifluo, no es un fuego, diríamos así, abracadabrante, espectacular, como se dice hoy día, y sin embargo no tiene firmeza ni agarre, no soluciona problemas, no enfrenta la realidad, no es responsable. Y por eso dice que Él no ha venido a traer paz a la tierra, sino división. Vamos a explicar este texto que es fuerte, ¿no? No he venido a traer paz a la tierra, no quiere decir que el Señor no quiere la paz, sino que se está refiriendo a ciertos modos de hacer la paz que son algo así como paces medias dulzonas, ¿no? Medias melifluas, medias así achocolatadas, que finalmente resuelven las cosas solamente momentáneamente y no profundamente. El Señor quiere que todos, cuando hacemos la paz, por lo menos tengamos una pizquita en los acuerdos que tomamos de razones profundas para hacer la paz, porque realmente hemos de amarnos, porque somos hermanos, no solamente porque aparecemos como hermanos. No es apariencia de paz. Requiere recapacitar, entrar a las razones profundas cuando tenemos que solucionar un problema, realmente se esté respondiendo a las necesidades más hondas del ser humano. Y por eso, cuando nosotros nos damos la paz, lo estamos diciendo en muchas de las misas, es una paz que no nos deje en paz, porque es una paz en donde tenemos que buscar permanentemente mejorarla, no quedarnos en una simple solución de contrato, sino ir más allá del contrato legal, aprender a apoyarnos, a querernos, a compartir las cosas y a vivir en amistad largamente, no solamente por un momento. Y por esa razón el Señor dice que ha venido a traer división. Esa palabra división nos asusta porque luego las palabras de Jesús se hacen más fuertes, se mete con la familia, ¿no? Y dice que serán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Eso último es más fácil, eso es más frecuente. Pero lo otro nos asusta mucho más. Y la verdad, hermanos y hermanas, es que el Señor no está diciendo que va a hacer lío de destrucción dentro de las familias, sino que el amor verdadero nos obliga a definirnos, y siempre que alguien se define con claridad, como el mismo Señor se entregó hasta la muerte, ¿qué hizo? El Papa lo ha dicho ahora, hizo entrar en crisis ¿a quién? A Pedro. ¿Se acuerda? Lloró amargamente después de que lo negó, porque el Señor lo define. Porque quien vive con hondura y el profeta dice su palabra y testimonia con su vida su palabra, nos define a todos y nos obliga a dividirnos internamente. Porque nosotros recibimos de Jesús justamente esa crítica profunda que viene de quien es auténtico en su manera de vivir la fe. Eso es lo que fue San Roque, un laico, ricachón, se mueren sus papás. Dice, ¿qué voy a hacer ahora que se han muerto mis papás con toda la fortuna que me han dejado? Regaló toda la fortuna a los pobres, se hizo franciscano, y cuando empezó la peste del siglo XIII, se fue desde Montpellier, en Francia, hasta Roma, donde había comenzado la peste bubónica, que mató 50 millones de personas en esa época. Y empezó a tratar de ayudar a la gente y a curarla. Y se hizo famoso en Roma porque prácticamente en medio de la muerte generalizada lograba salvar a algunos. Y luego de eso lo quisieron hacer tan santo que él se escapó, porque no quería que lo adoraran a él, sino a su Señor. Y se fue nuevamente para su tierra. Y justamente allí murió porque en el camino se enfermó por apoyar a los leprosos de una llaga de lepra, la cual se la lamía un perrito. Y por eso decimos esa frase, ¿no es cierto? ¿Ya? San Roque, que este perro no me toque. No es cierto.
porque justamente fue acompañado, gracias a la gracia del Señor, de un pequeño perrito que lo logró ayudar en su enfermedad, finalmente, como él había ayudado a la gente sencilla. Este hombre se definió. Y hoy día especialmente lo digo para todos los que integran la comunidad educativa de San Roque, desde profesores, administrativos hasta alumnos. Tenemos que ser una comunidad educativa definida por el amor de Dios, que sabe centrar nuestras vidas, reunirnos de una manera profunda y no con paces que son un poco tontonas, un poco dulzonas. A veces, por ejemplo, hay un lío en el colegio, entonces, hijito, pídele perdón a él, ya está. Pero los chiquitos están embroncados porque les están haciendo bullying, no se le puede así nomás perdonar. Hay que resolver el problema, hay que enfrentar, hay que reunirse a tratar bien las cosas. No, suavecito, suavecito nomás, hijito, ya no, déjalo, olvídate. No, hay que enfrentar, hay que conversar bien para llegar a recapacitar. Eso es lo que nos está pasando en el país. La dificultad de recapacitar y decir, yo sí tiene razón, cedo en esto porque me he pensado mal, he hecho una cosa que está mal. He estado buscando mis propios intereses, renuncio para que el país siga adelante. Esas capacidades de ver nuestros propios errores son fundamentales. En toda la historia, los grandes momentos de cambio enorme, bellísimo de la historia han ocurrido porque al final cedimos y abrimos puertas del corazón para hacer algo interesante y bello. Y por esa razón hoy día también el Señor nos dice que tenemos que definirnos por Él, dividir nuestra vida entre lo malo y lo bueno y optar por lo bueno. Y en ese sentido hay una palabra muy linda que equilibra con la palabra que dice hoy día el Señor. En el Evangelio de Mateo hay un texto similar a este. Dice, no he venido a traer la paz, sino la espada. Y la palabra espada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo refiere a las armas, pero también refiere a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada alguna de doble filo, penetra hasta las junturas entre el alma y el espíritu, y todo queda claro ante aquel al que debemos dar cuentas. Y San Pablo nos dice, empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y nosotros como católicos nos hemos dormido porque somos solamente una religión de los símbolos, de los signos, de los ritos. Nos hemos olvidado de dar peso a la palabra de Dios que dice las cosas con claridad, que conoce el Evangelio, que conoce la Biblia. Colegio San Roque, a estudiar Biblia todos. No es posible que solo nuestros hermanos evangélicos anden con la Biblia por todos lados y nosotros no. El Concilio Vaticano II recogió no solamente los ritos preciosos que Jesús nos ha dejado, sino también la palabra. Por eso este lambón, por eso lo hemos puesto aquí delante, junto con la sede y junto con el altar. Sacerdotes aquí, reyes allá, profetas aquí. Las tres dimensiones del bautismo, representadas por los tres instrumentos fundamentales que tenemos en la misa. El sillón representa la regalidad, el gobierno. El altar representa el sacrificio de Jesús, la santificación de Jesús. Y el ambón, la profecía. Nuestros hermanos evangélicos solamente tienen el ambón. Y antes nosotros solamente teníamos el altar. ¿Qué hizo el Concilio Vaticano II? Reunió los tres para no dividir los tres elementos fundamentales de los carismas de Jesús que hemos de practicar nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, la palabra de Dios que punza, porque es la palabra que es la espada que entra en nosotros, nos permite profundizar las cosas y decidir en favor del Señor. Y así todos llenar de amor y de fuego esta tierra que necesitamos que se llene, porque necesitamos amor, justicia y verdad en nuestro país y en el mundo el día de hoy. Que cada uno pueda situar estas cosas en su vida y podamos juntos responder también a la que nos toca a todos juntos como hermanos, como Iglesia Peruana y de Lima. Que Dios bendiga
a nuestros hermanos del Colegio San Roque, ¿no? Y vamos a darles un aplauso, acogiéndolos como amigos en esta comunidad. Simplemente dos cositas. Así nos vamos a reunir también poco a poco con los grupos que quieran venir a la catedral para celebrar su misa de aniversario. Ya estamos designados para el día 3, el día de San Martín de Porres. Vienen aquí todos los afrodescendientes. Y como ahora tenemos un obispo afrodescendiente, entonces él presidirá, yo lo acompañaré. ¿De acuerdo? Ya saben, al Monseñor Guillermo Elías. Avisen, ¿ya? Para que se llene la catedral ese día con todos los afrodescendientes. Y por último, tenemos dos cosas más. El día 30 tenemos la misa de Santa Rosa de Lima aquí con todos los grupos santarrocinos. Y el día 1, el Papa ha declarado el tiempo de la creación del 1 de septiembre al 4 de octubre, día de San Francisco de Asís. El día de la ecología, el mes de la ecología. Y por eso el 1 nos reuniremos aquí en la catedral para celebrar el tiempo de la creación con todos los grupos ecologistas y con las comunidades que están de la selva y de la zona amazónica aquí en la ciudad, para renovar nuestra fidelidad de servicio a Dios a través de curar, de sanar nuestra creación que está siendo golpeada por nuestra irresponsabilidad. Que Dios los bendiga a todos y a todas y que nos unamos ahora con la confianza en el Señor, poniéndolos de pie para rezar el credo de nuestra fe.